Gloria a Dios. Este mensaje le he titulado, igual que el del domingo pasado, Simiente Bendita. Amén. Simiente bendita. Diga, soy simiente bendita. Nuestro mensaje apostólico es de que la iglesia tiene que ser un agente de transformación para la sociedad. Yo tengo 30 años ya en el Evangelio y he visto que la iglesia no ha producido la transformación que debía haber producido en la sociedad. Y he inquirido al Señor por qué la iglesia, que ha aumentado el número, la iglesia, que tenemos iglesias, mega iglesias multitudinarias de 20, 25 mil miembros. Le contaba que estaba con el apóstol René Terranova, que lo vi ahora en Israel. Tiene una congregación en Manaus de 250.000 miembros. 200, tiene 10 cultos cada día. Lunes 10 cultos, martes 10 cultos, miércoles 10 cultos, o sea que, porque tiene un lugar para unas 12.000 personas, una cosa así, y no le alcanza, o sea que tendría que hacer un estadio, no sé cómo, ¿no? Entonces, hay muchas iglesias, usted ve en la televisión iglesias grandes, grandes, en nuestro país y en otros países el evangelio ha crecido grandemente en los últimos 30 años, pero las sociedades no han cambiado. ¿No es verdad? Imagínese que un 40% de la población cristiana tendría que cambiar los índices de delincuencia, de robo, de narcotráfico, todo eso tendría que haber un cambio. Y hay países donde se ha visto cambios y hay países donde poco cambio se ha visto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó que la iglesia no produjo la transformación que tenía que producir? Y es porque los líderes, los pastores han visto desde una perspectiva a la iglesia y esa perspectiva tiene que ser mejorada y purificada y hacerse más extensa. Yo les conté muchas veces que el pastor estaba contento cuando la gente venía a la iglesia. Entonces el culto está lleno y estamos felices, sean 100 o sean 2.500 o sean 25.000, pero qué lindo, el salón está lleno. Pero lo otro es ver que cada miembro de la iglesia sea un agente de transformación. Dios dice, ustedes son sal, ustedes son luz del mundo, no se enciende una luz y se la pone debajo de la mesa, sino en un lugar alto para que alumbre a los que están en casa. Y la casa es donde vive la familia, y las familias son las células de la sociedad. Entonces, si una persona se convirtió y lleva la luz a su casa, cambia su casa y debería cambiar la sociedad también. Debería cambiar. Sal, luz, y dice Jesús hablando del reino de los cielos, ¿cómo les explicaré qué es el reino? Dice. El reino de los cielos se parece a una mujer que teniendo un poco de harina introdujo levadura y la levadura leudó toda la masa. Entonces, el Señor dice que el reino está en ustedes. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando termina su ministerio 3 años después, dice, ya les dejé el reino adentro de ustedes. Entonces, el reino se metió dentro de nosotros. El reino de los cielos está adentro nuestro. ¿No es verdad? Y de eso quiero un poco hablar. Entonces, ese reino tiene que producir una vida distinta en las personas para que esa transformación profunda produzca cambio en la sociedad. Entonces, la levadura que leuda la masa es la iglesia introducida en la sociedad, ¿no es verdad? Produciendo cambios. He escuchado algunas buenas noticias por ahí, le cuento una. Yo siempre digo que nosotros tenemos que estar en la sociedad, sea del sindicato, sea de la cooperadora de la escuela, introdúzcase en la vida comunitaria, participe políticamente, introduzcase en los grupos de la sociedad civil, en la política. Entonces una hermana nuestra, de Villa Carmela, Anita Rodríguez, se hizo de la cooperadora de la escuela. Gloria a Dios, es miembro de la cooperadora. Y dice, es tal cual como usted dijo, apóstol. Se reunió la cooperadora, dice, vamos a hacer un bingo, pero vamos a hacer que nadie gane. De tal manera que lo hagamos 2 veces y ganemos más plata. Entonces, no, dice, si hacemos bingo, tienen que entregar los premios y todo esto, todo aquello. Entonces, ella fue luz en la cooperadora. Usted sabe que muchas veces la cooperadora, que es una caja aparte del Estado, el que la directora con los directores, con los gente de la cooperadora, muchas veces se han patinado la guita, la mayoría de las veces. Es así. Yo he ido a un colegio grande donde iban mis hijas y todos los años iban a hacer el tinglado y nunca hacían el tinglado.
y no quiero mandar a nadie al frente, pero en la escuela normal hay un tinglado que tardó años en hacerse y todos los años había la plata suficiente. Y si usted sacaba la cuenta, sencillamente, la cooperadora por la cantidad de alumnos y hacía 2 tinglados. Y el tinglado nunca se hacía, sencillamente porque los de la cooperadora robaban. Entonces, cuando hay un hijo de Dios en la cooperadora dice, che, no podemos, la plata del tinglado que sea para el tinglado. Eso es ser sal y eso es ser luz. Lo mismo en el trabajo, corre una coima, no, la coima no pasa por mí, que haga así, pero yo no voy a participar. Entonces, cuando los hijos de luz ponen sus valores en el trabajo, ponen sus valores en el colegio, ponen sus valores en la facultad, imparten, no es necesario ser un religioso que no se mezcle con la gente, nos mezclamos para impartir luz. Entonces, cuando un cristiano es consciente de que es un hijo de Dios y tiene que ser sal y tiene que ser luz y que es una levadura que leuda la masa, sin duda vamos a producir transformación. Y yo no necesito, creo que no vamos a necesitar ser el 100%, porque con 1 kilo de harina, con 50 gramos se leuda todo. ¿Sí? Y 50 gramos es el 5% de 1 kilo. O sea que nosotros, teóricamente, porque ninguna palabra es suelta en la Escritura, el 5% de cristianos en un país pueden transformarlo al país. Porque somos influencia, somos influencia. Hay muchos pastores que lo están haciendo porque están teniendo visión. Nosotros tenemos que influenciar sobre las decisiones que toman los gobernantes. Debemos influenciar sobre la sociedad, comenzando a influenciar en nuestras propias vidas. Amén. Entonces, el ser influencia viene como consecuencia de tener una sustancia. Diga conmigo sustancia. La levadura es un germen, usted sabe que se comienza a multiplicar ahí adentro de un ambiente que tiene temperatura y tiene humedad y comienza a multiplicarse. Es un germen, no sé, es un hongo en realidad. Es un hongo que comienza a multiplicarse. Entonces dice que nosotros somos ese hongo que tiene que comenzar a multiplicarse. Pero el hongo, ¿qué pasa si no tiene la sustancia? Yo les conté alguna vez que nosotros hicimos pan, como casi todo el tiempo que vivimos en Algadá, así como ve la pastora, cocinaba con leña y hacíamos pan 2 veces a la semana. La pastora cocinó 4 años con leña, así como la ven. No teníamos garrafas, no teníamos esto. Entonces yo juntaba la leña y ella cocinó a leña 4 años. Y hacíamos pan en nuestra casa 2 veces a la semana. Y ella calentaba el horno y tengo unas fotos ahí medio viejitas porque era una camarita muy pobrecita, pero está la Vivianita poniendo el pan en el horno. Y por ahí una vez no nos resultó nada y era que la levadura no servía. La levadura, entonces hay levadura que puede ser que no sirva. Está vieja, perdió su capacidad de multiplicarse. Entonces, yo creo que la iglesia ha sido una levadura vieja o inocua, incapaz de reproducirse. Amén. Híbrida. Entonces, nosotros creo que tenemos que trabajar ahora y nosotros asumir cada uno la responsabilidad que como hijos tenemos que ser agentes de transformación. Ahora, el ser un agente de transformación viene de una cuestión de conciencia. Por ejemplo, los judíos, que son el pueblo de Dios, ellos se saben pueblo de Dios. Y ya sean religiosos o no religiosos, los judíos, yo soy un judío, y son orgullosos de ser judíos, porque yo soy el pueblo escogido de Dios. Pero dice Pablo en su carta, judío, dice que nosotros, los cristianos, somos el Israel de Dios. Es decir, tenemos que comenzar a asumir nuestra condición de pueblo y somos hijos de Dios. En la medida que nosotros seamos conscientes de que somos levadura, que somos sal, que somos luz, que somos hijos de Dios, vamos a tener capacidad de transformación. La capacidad de transformación tiene que ver con la sustancia que nosotros tenemos. Esa sustancia produce en el ambiente una transformación. Entonces, hay una palabra profunda, quiero que esté atenta, que apóstol Pablo comienza a hablarle a los Gálatas sobre que nosotros somos herederos de Abraham. ¿Por qué? Porque usted sabe que Abraham, para los que no conocen tanto la Biblia, Dios comienza a hablar con Abraham y lo trae de Ur de los Caldeos. Él vivía en la Mesopotamia. Dice, ven a la tierra que te mostraré y que te daré por herencia. Entonces Abraham se desplaza, usted ve el mapita, a mí me gusta mucho la geografía, se desplaza por la Mesopotamia, pasa por el valle de Megiddo y llega a Canaán. En Canaán, ¿no es verdad? Le nace su hijo, Isaac, y después Isaac le nace Jacob,
Y de Jacob vienen las 12 tribus, las 12 tribus de Jacob. Las 12 tribus viven en Canaán y luego, ustedes saben que uno de los hermanos era José y los otros 12 o algunos de los 12 lo venden a José como esclavo a Egipto. José tiene sueños y tiene el agrado de Faraón y pasa a ser el segundo de Faraón en Egipto. Y aquí los 11 hermanos más Jacob quedan en Canaán. José ya era un hombre importante allá y estos, como había hambre en Canaán, los hermanos van a comprar trigo a Egipto. Ahí los recibe José, al que ellos le habían mandado al frente. Pero José usa de misericordia, se conmueve con los hermanos, los perdona y los recibe en Egipto. Entonces ellos pensaban que se iba a vengar, pero no se venga, los recibe y dice, tráigalo a mi papá. Entonces, como había hambre en Canaán, Jacob con todos sus hermanos va a vivir a Egipto y José le da un mejor lugar que es Gosén, un lugar en Egipto a la orilla del río Nilo que tiene para pastura porque ellos eran pastores. Entonces ahí tenían sus pastos y pasaron los años y ese faraón que lo trajo a José ya murió, vino otro y se olvidaron de los beneficios de los judíos y de todo esto. Entonces ustedes saben, algunos deben estar viendo la novela de Moisés. Entonces que Moisés, ¿no es verdad?, era hijo adoptivo del faraón o algo así, usted sabe mejor que yo por la novela. Entonces, ahí recién viene Moisés. Moisés lo saca al pueblo de Israel de Egipto y lo vuelve a la tierra prometida. En ese transcurso de que salen de la tierra prometida en el monte Sinaí, allí Dios le da las leyes a Abraham. Gracias, a Moisés. En el monte Sinaí le da las leyes a Moisés y Moisés, que no puede entrar a la tierra prometida, entra todo el pueblo dirigido por Josué, entra a la tierra prometida, a la cual ellos ya vivían antes, ¿no es verdad? Entran a la tierra prometida y ahí ellos comienzan a vivir bajo la ley, diga conmigo, bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, era de esta manera, usted ve la cronología, Abraham era muchos años antes que Moisés. Y Dios establece una relación con Abraham, que es una relación de fe. Ahora, como los judíos vivieron muchos años bajo la ley, y había muchos mandamientos del sábado, la vestimenta, las mujeres, el rito de culto, la vida cotidiana, es decir, Dios le había dado miles y miles de leyes para la vida, la preservación. Usted ve el Deuteronomio, ve el Levítico, ve Números, todas son leyes de parte del Señor para el pueblo de Israel. Y le dice Dios, si ustedes entran a la tierra prometida, vivan conforme a esta ley y les irá bien. ¿Qué hacen los judíos? No pudieron vivir una vida temerosa, santa, a los ojos del Señor. Entonces vienen los babilonios primero y invaden y destruyen. Luego los asirios por segunda vez. Entonces, ¿qué sucede? Los judíos no pudieron ajustarse a la ley, porque la ley era un reflejo de la santidad de Dios. ¿Qué es lo que quiso Dios mostrar con esto? Que el hombre no puede ser santo por sí mismo. Aún conociendo la ley, sabían que era malo. Es decir, va el muchacho a estacionar en el centro y ve una franja amarilla en la esquina. ¿Saben lo que tienen autos que en la esquina no se puede estacionar? Y por si usted duda, le han pintado de amarillo. Pero usted está muy apurado y se para en el amarillo. Y vuelve y le han puesto la traba. Y usted dice, ¿por qué? Aquí estaba muy clarito. Usted violó la ley, así que pague todo lo que tiene que pagar. Entonces nosotros muchas veces, sabiendo lo que es bueno, no lo hacemos. Así que dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces la ley demostró que el hombre no podía cumplir los niveles del estándar de santidad que Dios quería por sí mismo. Necesitaba una intervención divina. Y esta intervención es Jesucristo, que vino a limpiar nuestra conciencia de mal, nuestros pecados y nuestra conciencia de malas obras para establecer en nuestro corazón su Espíritu Santo y tener una relación con Dios. Entonces, pero esta relación de pacto de fe que ahora nosotros tenemos con Jesucristo, los judíos no la entendieron mucho. Cuando vino Jesús y le dice, el que cree en mí es salvo y tiene vida eterna, y ya le sonaba medio raro. Es cuestión de creer solamente, sí.
Y la ley, así que yo voy a heredar el cielo por la fe o cumpliendo la ley. Y muchos judíos dijeron, aceptamos que Jesús sea el Salvador de mi vida. De hecho, que Juan el Bautista le dijo, he aquí el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, que él era el Mesías. Y los judíos no le reconocieron. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a la ley, la religiosidad, el rito, la ropa, los utensilios, todo esto. Y para colmo no lo podían cumplir. Entonces la gente religiosa a veces le gusta el rito, la cosa, todo esto, pero no, en su corazón no lo cumple, que es un problema de la iglesia también. Hay muchos cristianos que son muy amorosos y salen de acá a pecar como cualquier mundano. Entonces ese ha sido el problema de la iglesia, la religiosidad. ¿Qué era la religiosidad? Una vida de piedad aparente, pero sustancialmente no. Entonces nosotros padecemos esto para parecer ser que como principio espiritual, los judíos estaban igual. Por eso Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas. Por fuera están vestidos de blanco y están vestidos con sus borlas y sus historias, pero por dentro son como un sepulcro blanqueado. Huelen a cementerio, huelen a podrido. Jesús era terrible, hermano. Le decía que huelen a podrido, raza de víbora. Era terrible, mi Señor. Entonces le dice que los judíos, ellos aparentaban piedad, pero no eran santos. No eran santos. Aún así ellos no quisieron recibir al Mesías, ¿no es verdad? Pero como Pablo era un judío que no había recibido al Mesías, luego se convierte. ¿Qué pasó en Galacia, donde él estaba? Resulta que muchos judíos habían aceptado a Cristo y aceptaban que por la fe la salvación, no por la ley. No aceptamos que por la fe a Jesucristo. Pero había otros judíos que insistían con la ley y comienzan a cautivarlos a estos que ya habían aceptado a Cristo como su Salvador por la fe, a que vivan en la ley. Tenían que circuncidarse, se hacían ayunos, raparse la cabeza, que la vestimenta, toda la historia. Entonces Pablo escribe a los Gálatas, ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe o por las obras de la ley. Lo recibimos por la fe. Entonces, ¿por qué se vuelven para atrás a cumplir la ley? Por eso los adventistas, guardar el sábado conforme a la ley es volverse para atrás. Guardar el sábado, porque dice, no guardarán días de luna, no guardarán días sábados. Acaben ya las cuestiones religiosas externas. Dios convierte la religión externa en una religión interna, en una relación directa con Dios. Por eso profeta Jeremías, y estoy en la introducción solamente, hermanos, ni me acerqué a la gente. Pero yo quiero darle a todos los hermanos para que todos entiendan, porque si yo hablo directamente de ahí, algunos van a entender y otros no. Pero quiero que todos entiendan. Entonces, ¿dónde estaba? Jeremías dice, he aquí haré nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Es decir, la ley ya no iba a estar afuera como tablas de la ley, sino iba a estar adentro. Ahora, ¿quién es el que vino adentro nuestro? Jesús. Jesús vino a vivir adentro nuestro y el Espíritu Santo nos revela que es bueno y nos revela que es malo. No necesitamos ritos, yo necesito el Espíritu Santo guiándome, el Espíritu Santo me enseña, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me introduce en la dimensión de la revelación de Dios. Entonces, Jesús de nuevo establece una nueva etapa en la vida religiosa. Y Pablo trata y se desarma por explicar que nosotros recibimos el Evangelio por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ahora, este es el inicio. Vamos a ir entonces a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Dios le promete, pero mucho más tiempo. Imagínense, en Egipto nomás tuvieron 400 años. Desde Abraham a Jesús, ¿cuántos años hay, María Martita? De Abraham a Jesús. Porque Abraham vino, estuvo en Israel, estuvo en Canaán y después fueron 400 años, como 1000 y pico de años. O sea que esta relación que Abraham tiene con Abraham, Moisés, pero faltaban 1000 años para que venga. ¿Entiende lo que le quiero decir? Esto es antes de la ley. Abraham establece una relación con Dios, o Dios una relación con Abraham por medio de la fe. Y le hace una promesa, ven, te bendeciré, serás una nación grande, todo lo que hagas serás prosperado. Dios le suelta una bendición de aquellas a Abraham. Serás famoso, tendrás herencia, Dios le suelta una terrible bendición.
Ahora, ¿quién era Abraham? Era un idólatra que adoraba a los ídolos que no eran Dios allá en Ur de los Caldeos. Y él representa a toda la humanidad, que andábamos adorando a lo que no era Dios. Acá los incas adoraban al sol, los mexicanos allá, los aztecas a Quetzalcóatl, en fin, algunos adoraban a la víbora, otros adoraban por el norte, los nórdicos adoraban a los, tenían un falo y adoraban al árbol, el agua. Entonces el hombre adoraba la naturaleza, el hombre adoraba a los ídolos, pero no adoraba a Dios. Así es el hombre, porque lo estaba buscando a Dios. Religión quiere decir religare, volver a ligarse en latín, es una palabra latina. Religare, volver a ligarse. Entonces el espíritu del hombre, después que se separó de Dios allá en el Edén, lo busca a Dios, de toda manera la busca a Dios. Esa es la religión. Yo quiero volver a conectarme. Quiero volver a conectarme. Pero cuando viene Jesús, Él nos hace la conexión. Entonces se acaba la religión para establecer una vida de relación. Cuando aparece Jesús, ya no buscamos más. Él es Dios que vino a la tierra a morir por nuestros pecados. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces Dios establece relación con un idólatra llamado Abraham y le suelta una bendición. Y la manera de atrapar la bendición era la fe. La fe. Entonces ahora bien, las promesas fueron, que son muchas, a Abraham y a su simiente. Él dice, te bendeciré a ti y a tu simiente, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y a través de la gente te voy a bendecir grandemente a tu simiente. Que se haga su herencia, digamos. No dice a las simientes como si hablara de muchos, sino a tu simiente como de uno que es Cristo. ¿Cuántos están entendiendo más o menos? Esto es muy importante para ser agente de transformación. Dios le habla a Abraham y le dice que lo iba a bendecir a través de su generación. ¿No es verdad? Entonces, cuando Cristo aparece, es el cumplimiento de esta promesa. Es Jesús el que nos va a vincular con el Padre, pero no a través de la ley, sino a través de la fe. Entonces dice, voy a bendecir a las naciones a través de tu simiente, que es Cristo, porque viene todo, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es verdad? Todas las tribus, la tribu de Judá, David, hasta llegar a Jesús. Entonces, Jesús es heredero, digamos, de la simiente de Abraham. Entonces, Jesús viene a la tierra como una simiente. ¿Cómo viene? Como una simiente. Es decir, Jesús es la simiente, Jesús es la semilla. Dice que a través de la simiente, que a través de la semilla, te bendeciré. Necesitamos recibir la simiente de Dios, la simiente que es Jesucristo. La simiente que es semilla, que tiene la misma raíz de la palabra semen. Ustedes saben que en el semen van los espermatozoides y a través de eso son transmitidas la herencia de los padres a los hijos, que se conoce como el ácido desoxirribonucleico o ADN. Cuando no se saben si es el padre, le hacen un ADN. El ADN se transmite a través de la semilla de la simiente, germen capaz de producir vida. Amén. Entonces Jesús es la simiente. Ahora voy a volver al Nuevo Testamento. Dice Jesús una parábola, dice, salió el sembrador a sembrar la semilla. Una semilla cayó junto al camino, otra entre los espinos, otra en las piedras y otra cayó en buena tierra. Luego llegan a la casa y los discípulos les dicen, maestro, ¿qué querías decir con eso de la semilla? Le digo, la semilla es la palabra de Dios. La palabra. Ahora, Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. La palabra es Jesús. Él es el verbo encarnado. Entonces, cuando vino Jesús, vino la simiente, vino la semilla, la palabra. Él es la palabra. La palabra produce vida. ¿Sabe cómo se creó el mundo? Por la palabra. Dice Hebreos capítulo 11, pues nosotros creemos que por la fe fue creado el mundo. Amén. Entonces, por la palabra. Por la fe creemos que el mundo se creó por la palabra. Amén. Por la fe creemos que el mundo se creó por la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo, porque por Él y para Él son todas las cosas. Nada se hizo sin Él. San Juan capítulo 1. Entonces Jesús, en Él es la capacidad creadora. Dice, mi palabra es vida. Por eso cuando Él llama las cosas que no son como si fueran, Él hace de las cosas que no son algo.
Entonces, Dios de la nada creó el cielo, creó la tierra. Él creó por la palabra, y la palabra es Cristo. Y la palabra vino y habitó en medio de los hombres. La palabra vino y habitó en medio de los hombres. Y se radicó en Capernaum. Dice que se radicó, salió de Nazaret cuando comienza su ministerio y se fue a vivir a Capernaum. Esa era la residencia oficial de Jesucristo, Capernaum, un pequeño pueblo alrededor del mar de Galilea. Y Jesús vino a la tierra y habitó en medio de los hombres. Y dice que aquel que cree que Jesús murió por nuestros pecados, Él nos da su espíritu. Dice, mi palabra es espíritu y es vida. Por eso es importante conocer la Escritura. Él es la palabra y Él dice, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, escuchamos la palabra. La fe viene por oír, el oír de la palabra. Entonces, la palabra despierta el espíritu del hombre. Por eso el mensaje del Evangelio es muy sencillo, no es racional, pero yo entiendo, el hombre tiene un espíritu. Cuando escucha la palabra, dice, yo escuché esa voz. Yo escuché esa voz. Tu espíritu dice, yo conozco la palabra. Por supuesto que usted conoce la palabra, porque antes de estar en este mundo, usted estaba con Él. Estábamos en el seno del Padre. Por eso cuando se predica la palabra, uno dice, me están hablando. Me están hablando. Es que Dios despierta en nosotros el espíritu. Y nuestro espíritu oye la voz de Dios y dice, aquí estoy. Aquí estoy. Pero nosotros para recibir a Cristo tenemos que reconocer que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos, Señor, renuncio a la intención de salvarme a mí mismo. Yo creo que tú has muerto por mis pecados, tú me perdonas y me das la vida eterna. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, acepto la palabra. La palabra viene a mí, es un espíritu. Y este espíritu despierta el espíritu del hombre y le da una nueva vida. Por eso en Cristo Jesús nosotros tenemos nueva vida. Tenemos dos nacimientos, biológico y espiritual. Por eso le dice a Nicodemo esa noche, es necesario para entrar en el reino de los cielos, nacer de nuevo. Nacer de nuevo, volver al vientre de mi madre, no, necesitas nacer del espíritu. Entonces cuando viene el espíritu, simiente, y se conecta con mi espíritu, es como si se juntase el óvulo con el espermatozoide. Entonces mi espíritu hace comunión con el Espíritu de Dios y nace un nuevo ser. Ese ser es hijo de Dios. ¿Alguno aceptó a Cristo? Usted recibió la semilla y la semilla engendró en usted un nuevo ser que es hijo de Dios. ¿Qué es? Hijo de Dios. Entonces, acá Pablo, como yo, se desarmaba en tratar de explicarle de que cuando Dios estableció una relación con Abraham, lo bendijo y dice que le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Ahora bien, nosotros somos herederos de Dios porque somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, 1 y 2. Pero digo también, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado. ¿Por quién? Por el Padre. Tenga cuidado con el Padre, porque es el Padre que le va a marcar el tiempo de su activación para que usted reciba la herencia. Es el Padre el que activa los dones, es el Padre el que envía, es el Padre. Nadie puede ser enviado. Dice, ¿cómo irán si no son enviados? El Padre envía. El Padre envía. Entonces, llegado un momento para que Dios nos envíe, yo tengo que salir de esta condición, versículo 1. Pero digo también que yo puedo ser un hijo de Dios, pero puedo ser un niño. ¿Quiénes son niños? Los que aceptaron a Cristo hace poco, recién nació. Niño, acabo de nacer, acepté a Cristo, Él me dio su espíritu, he nacido de nuevo, soy hijo de Dios, aleluya. Pero dice que mientras que el heredero es niño, ¿heredero de qué? De las bendiciones de Abraham. No se olvide que Dios le hizo muchas promesas a Abraham, que es la herencia. Si yo quiero recibir la herencia, ¿no es verdad? Dice, tengo que ser hijo. Soy hijo, pero este es niño. Mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ustedes saben que cuando un niño recibe una herencia, tiene que estar bajo el cuidado de tutores, ya sea sus padres. Nosotros tenemos un caso, ¿no es verdad?
que nuestra hermana ha enviudado, tiene 2 hijas menores, han recibido herencia de su padre, pero ella le administra. ¿Por qué? Porque son niñas. Es así la ley. Así es la ley. Con el niño hereda, qué sé yo, una fábrica. El papá le ha dado una fábrica, pero no puede un niño de 2 años, 3 años, 4 años administrar una fábrica. Entonces, la ley asigna a la madre o al padre algún tutor para que cuide y administre la herencia que es del niño. Ahora, el niño para recibir la herencia y hacerse cargo de la herencia, tiene que crecer. Aunque es señor de todo, es como un esclavo, dice. ¡Wow! Terrible, ¿no? Ya voy a decirle por qué es un esclavo. Solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Es necesario que una vez que hemos nacido de nuevo, crezcamos, alcancemos madurez para recibir la herencia. Por eso muchos cristianos están ahí, son niños eternos, 20 años, 30 años del Evangelio, 40 años del Evangelio y son niños, no pueden recibir la herencia. ¿Cómo puede ser cristiano todavía está amargado, todavía tiene iniquidades, todavía está en pobreza, todavía no activa nada? ¿Y por qué decía creyente? Pero niño. Y por cuanto niño todavía está como un esclavo. A ver si yo he puesto un texto aquí interesante. Gálatas capítulo 4, versículo 3, el que sigue. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud sujetos a los principios básicos del mundo. Pablo inmediatamente hace una asociación y hace una explicación, una comparación. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios del mundo. Entonces, a ver, hermano, necesito que usted esté muy atento, porque si usted entiende esto, usted va a ser un agente de transformación. Dice que, igual que nosotros, cuando éramos niños, vivíamos esclavos y sujetos a los principios básicos de este mundo. Los principios básicos del mundo son los que están en el mundo, y el mundo está bajo Satanás, el diablo. Entonces nosotros, mientras que todavía estamos bajo el sistema babilónico, diabólico, no podemos recibir herencia si estamos bajo el sistema. O sea, una persona que no cambió, a ver, cuando la persona nace, tiene que cambiar 2 cosas. Su mente primero, tiene que sufrir una transformación. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Transformaos en el espíritu de vuestra mente para que podáis conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Necesitamos, yo sé que este mensaje consume mucha energía, te empuja lo que está a tu lado para que no se te duerma. Hermano, para entender grandes cosas hay que tener mucha energía, así que si usted ha ido a bailar anoche, le va a ser medio difícil entenderme. Pero necesito enseñarle porque Dios me mandó a que cada uno de ustedes sea un agente de transformación. Amén, pegar un codazo a la altura de los riñones para que se despierte. Estamos ahí, estamos despiertos. Estamos en el capítulo 1. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres, sistemas de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué significa? Que una persona acaba de convertirse, es un hijo de Dios, pero todavía es un niño y está esclavo al sistema del mundo. Una persona que no cambió su manera de pensar es exactamente igual que un incrédulo. Una persona que se convirtió de todo corazón, sinceramente, me arrepiento de mis pecados, Señor, y te acepto como mi Salvador. Viene el Espíritu Santo, esa persona nace de nuevo. Sí, es un hijo de Dios, pero es un esclavo del sistema. ¿Hasta cuándo va a ser esclavo? Hasta que cambie su mente. Entonces el niño piensa como niño, dice Pablo, los niños piensan como niños. Entonces yo necesito elaborar una serie de pensamientos mucho más complejos que un niño. Necesita mi mente ser transformada. ¿Qué va a transformar la mente? La palabra. Entonces necesitamos conocer la palabra, enamorarnos de la palabra, vivir la palabra para que la palabra pueda producir una transformación en mi mente. Porque si yo no soy transformado, una persona no es transformada en la mente, vive igual que el mundo. Tiene un conflicto y lo resuelve con los mecanismos del mundo. Hace trampa, pide prestado y no devuelve. Eso es del sistema. No es la verdad, no dice la verdad, no es justo. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces una persona, ¿qué es lo que le ha pasado a la iglesia, hermano? Yo por ser pastor tengo el derecho de criticar a la iglesia porque soy miembro de ella y soy ministro del Evangelio, apóstol de Jesucristo. La iglesia hizo eso, se convirtió, pero siguió pensando igual que el mundo.
Igual que el mundo, igual que el mundo, tiene la mente del mundo, pero es cristiano, viene a la iglesia y sale al mundo, ve pornografía, se acuesta con cualquiera, fuma marihuana, hace cualquier cosa. Pero el domingo, eso es lo que le pasó a la iglesia. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. La iglesia no maduró, no alcanzó madurez y no produjo transformación porque un niño no puede engendrar. Un niño no puede engendrar. El cristiano necesita madurar. Entonces justo crece su capacidad reproductiva. Un niño de 4 años no puede engendrar hijos, pero una persona madura puede engendrar. Entonces tiene que producir un engendramiento sobre la sociedad. Yo introduzco el semen de Dios, la luz, la sal en el mundo cuando yo alcance madurez. Pero una persona que es un niño, que no viene a los cultos, viene un culto sí, 3 no. ¿A cuántos de ustedes no lo veré el próximo domingo? Dile que está a tu lado, ¿te veré el próximo domingo? Amado, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Cuando yo vengo el domingo, espero con expectativa venir de nuevo, recibir una palabra. Ningún obstáculo me detiene. Yo tengo que estar ahí, adorar al Señor, recibir su presencia, recibir la palabra. Cuando una persona está así, crece. Imagínense la persona que dice, no, estoy pasado unos kilos, voy a ir al gimnasio. Va al gimnasio una vez, después el mes que viene, después de 6 meses, y sigue la panza peor. Porque el primer ejercicio le estimuló mal hambre. Entonces, hermanos, para alcanzar madurez tenemos que ser perseverantes. Por eso dice Jesús, la semilla que dio fruto fue la que perseveró. No se pierde un culto, está en la célula, va al encuentro, está en la escuela de avanzada, predica el evangelio. Esa persona madura, crece, recibe herencia y es un agente de transformación. Pero una persona que todavía vive bajo el sistema, dice lo mismo, es muy clarito Pablo, volvamos a Gálatas 4:3. Entonces muy clarito Pablo dice, nosotros éramos igual. Estando en el mundo, vivíamos bajo los rudimentos del mundo. El mundo está bajo el maligno. Dice Jesús, yo voy al Padre y viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. El príncipe es el originario de conceptos, altiveces y pensamientos. El mundo tiene una filosofía de vida, la cual la gobierna el diablo. Entonces hay principios que no son los del reino, hay argumentos que no son los del reino, hay conceptos que no son del reino. Nosotros tenemos que cambiar la mente, los conceptos, la cosmovisión, la relación con las mujeres, la relación con los niños, la relación con el trabajo, la relación con el mundo. Tenemos que cambiar la mente. Si no cambiamos la mente, nunca podremos ser agentes de transformación, nunca podremos engendrar hijos de luz. Por eso necesitamos cambiar la mente y nuestro espíritu tiene que ir desarrollándose. Hay que alimentar el espíritu y no alimentar la carne. Pero ese es el fin del mensaje, amén. Entonces, cuando éramos como niños, vivíamos en esclavitud, sujetos a los principios básicos del mundo. Como dice Efesios capítulo 2, dice que nosotros estábamos en pecados y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, porque vivíamos conforme al príncipe de este mundo. Entonces nosotros podemos seguir viviendo conforme al príncipe de este mundo, aún habiendo aceptado a Cristo. O lo otro es que nosotros comencemos a despojarnos de este mundo y crecer como hijos, para como hijos alcanzar un momento de madurez y recibir la herencia. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 15. Dice, así también, pero en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo importante es que nosotros somos una nueva creación, una nueva criatura. ¿Cuándo Dios hizo una nueva criatura? Cuando nos dio su espíritu. Engendró en nosotros, y dice apóstol Pedro en su carta, tenemos la naturaleza divina. Tenemos la naturaleza de nuestros padres, pero el día que aceptamos a Cristo, tenemos la naturaleza divina. Ustedes, dice el salmista, son dioses. Ustedes son dioses, dice el salmo. Es decir, si el Espíritu de Dios está en mí, Dios está en mí, yo voy a manifestar la gloria de Dios. Diga conmigo, cuando madure. Por eso es importante madurar, importante crecer. No venir a un culto sí, a 4 no. Usted tiene que tratar de crecer en su casa, orar la palabra. Vamos a avanzar en esto, amén. Entonces tenemos nosotros la naturaleza divina. Gálatas 4:3 dice, ya lo hemos dicho, 15 ya hemos dicho. Ahora bien, dice que si nosotros somos nuevas criaturas, tenemos una naturaleza porque hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Ahora bien, esto significa, Gálatas 6:15 por favor,
Gálatas 6:15. Al tener una nueva creación, un nuevo ADN de Dios, nosotros tenemos ahora que manifestar las cualidades de la herencia de la simiente que recibimos. ¿Está entendiendo esto? Tú eres un hijo de Dios, quiero ver, quiero ver. Por eso dice apóstol Juan, nosotros lo que vimos, lo que palpamos, tocante al verbo de Dios. Es decir, ellos vieron la gloria de Dios, ellos tocaron la gloria de Dios, ellos palparon. ¿Sabe lo que quiere la gente? Que nosotros vivamos como hijos de Dios. La gente quiere ver tu honestidad, quiere ver tu palabra correcta, quiere ver tu justicia. La gente quiere ver la gloria de Dios en nuestras vidas. La gente quiere ver. Eso significa el punto máximo de la simiente. Cuando la simiente da fruto y se manifiesta. Cuando se manifiesta. Entonces, a veces los chiquitos no saben a quién se parecen. ¿Ha visto los bebés recién nacidos? Si parece el tío, no a la tía, a la mamá. El papá no sabe a quién se parece. Todos los chiquitos para mí son igual. Ahora, llega cierto momento que dice, mira de parecido al padre o a la madre. Llega un momento como que la herencia comienza a manifestarse. Amén. Sigamos. Ahora bien, Gálatas 6:16 dice, y todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sean con Dios y con el Israel de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios, los que creímos y por la fe heredamos la promesa. Nosotros los que creímos y por la fe heredamos la promesa, nosotros somos el Israel de Dios. Porque el judío dice, yo soy hijo de Abraham. No, papito, yo soy hijo de Abraham. Yo soy hijo de Abraham. Porque Abraham es de la fe. Abraham es de la fe, no de la ley. Los judíos son de la ley, ustedes son de la ley, yo soy de la fe. Abraham recibió las promesas por la fe, no por lograr con la ley. Entonces los verdaderos, escucha hermano, los verdaderos hijos de Dios somos nosotros. Dios tiene una relación personal con Israel. En su bondad lo va a volver a recuperar, pero dice ellos mirarán al que traspasaron. Es decir, los judíos todavía les queda convertirse. Nosotros ya nos convertimos. Somos el Israel de Dios. Amén. Ahora bien, Gálatas 3, 6 al 8 dice lo que yo le estoy diciendo. Gálatas 3, del 6 al 8. ¿Tan necios sois? Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas he padecido en vano, si es que realmente fue en vano, dice Pablo. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Aquí Abraham, la clave es que Abraham creyó. Dice la palabra que es por la fe que recibimos la adopción de hijos. Nosotros somos hijos por la fe. Yo creí, ese es el pacto. Dios hace la promesa y yo la creo. En ese momento, atiende hermano, una cosa es promesa, otra cosa es herencia y otra cosa es pacto. Dios da una promesa y dice, te bendeciré. Y dice, bueno, ¿qué hago yo para recibir la bendición? Promesa. Tengo que establecer un pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto con Dios? Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuál es el pacto? Dios suelta la palabra y yo la creo. El pacto es por la fe. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Por cuanto creo, recibo la herencia a través de un pacto. ¿Pacto de qué? De fe. Jesús dice que la última cena levantó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Siempre que había un pacto tenía que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre. Jesús derramó su vida, pero alguien tiene que aceptar ese sacrificio. Alguien tiene que aceptar el sacrificio. Sí, yo creo que Jesús murió por mí, entonces recibe. Entonces, recibimos la herencia por la fe. Ahora Abraham creyó y Dios le contó como justicia y comenzó a tener una relación de fe con Dios. Ahora quiero hacer un paréntesis. Cuando Abraham creyó, soltó una bendición de fe. Soltó una bendición de fe. Porque Abraham estableció una relación y ahora los hijos de Abraham establecerán la misma relación con Dios. Una relación de fe. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Por
Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Entonces, cuando él hizo un rompimiento, amados, yo creo que nuestro viaje a Israel es un rompimiento. Se rompió un límite. Y como yo rompí un límite, usted también lo rompió. Hay cosas maravillosas que van a pasar ahora. Porque cuando nosotros establecimos una relación más profunda con Dios, usted va a ser heredero de esa relación. Los hijos heredan, no es verdad, las bendiciones de los padres. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, nada va a impedir que recibamos esta bendición. ¿Hay algo que puede impedir? Sí. ¿Qué puede impedir que nosotros recibamos la herencia? Si hablamos de que hay un proceso de que es niño hasta alcanzar la madurez, hay algo que puede impedir, que se llama carne. Carne. Vamos a ir en nuestras Biblias a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 25. Le iba a decir que íbamos a ir terminando, pero no quiero mentir, quiero ser verdad, genuino. No vamos a ir terminando, así que refríguese los ojos. Pero estamos en el corazón, ya hemos pasado la primera etapa. Miren lo que dice la Escritura. Usted se va a ir requete bendecido en esta mañana. Pero el fruto del Espíritu, ese que recibimos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ese es el fruto de la vida de Dios. Amén. Esa semilla va a dar un fruto. ¿Qué fruto va a dar? Ese es el fruto. Amén. Vamos a seguir leyendo. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Acá no es cuestión de ley. El Espíritu que está en nosotros da un fruto. Gozo, paz, templanza. Ese es el fruto de la semilla. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Amén. Aquí hay un problema. Volver al versículo anterior. Al anterior. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Seguimos. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas. Es el fruto del Espíritu. Ahora seguimos. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay otro fruto que es el fruto de la carne. Odio, resentimiento, celos, envidia, todo eso es fruto de la carne. Ahora nosotros antes de conocer a Cristo vivíamos en la carne. Ahora yo estoy aquí y tengo el Espíritu de Cristo, pero tengo la carne vivita y coleando. Y dice, ¿qué fruto van a dar ustedes? ¿Qué fruto van a dar? Según a quien alimentes. Si alimentas al Espíritu, va a dar gozo, paz, templanza. Si alimentas a la carne, odio, resentimientos, celos, envidias, orgías y todo lo demás que está en el texto. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora mire esta cosa que Dios nos puso en un brete. Nosotros tenemos una voluntad y una vida. O vivimos la vida de la carne o vivimos la vida del Espíritu. Por eso el próximo texto dice 25. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Si yo vivo por el Espíritu que Dios me ha dado, tengo la vida de Dios, tengo que vivir conforme al Espíritu. Entonces dice, no satisfagan los deseos de la carne, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Conclusión, o hago la obra de Dios o la del mundo, o alimento la carne o alimento el Espíritu. Dile que está a tu lado, es decisión tuya. ¿A quién vas a alimentar? ¿A quién vas a alimentar? ¿Me está entendiendo? 5:16. 5:16. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si nosotros alimentamos la carne, hermanos, vamos a ser todavía, a pesar de aceptado a Cristo, carnales. Y los frutos de la carne son envidias, odios, resentimientos, orgías, toda esa cosa es. Así que Dios nos propone una regla. Si alimentamos la carne, moriremos. Si le perdonamos la vida a la carne y le tenemos todavía, la tenemos viva, estas pasiones, esos impulsos, mañana nos serán tropiezos para la vida de Dios que nosotros queremos. ¿Cuánto me están entendiendo? Esta parte es más fácil de entender, pero difícil de asimilar. Si nosotros alimentamos la carne, vamos a tener una vida carnal.
Envidia, usted cuando ve envidia, odio, resentimiento, habladurías, traiciones, todas esas cosas, está viviendo en la carne. Pero vemos una persona llena de gozo, llena de paz, llena de fe, llena de entusiasmo, vive una vida del espíritu. Y yo le quiero dar un dato que lo va a ayudar a tomar una decisión. El mundo va para atrás. El mundo va de mal en peor. Abra el diario, llega a su casa y abra el diario y vea cómo están las cosas. Secuestros, abortos, homosexualismo, violencia, corrupción, narcotráfico. Dígame, el mundo, diga conmigo, el mundo, mal negocio. Ahora, ¿qué tiene que ver el mundo? Tiene mucho que ver. La carne pertenece a ese mundo. Las ambiciones, el materialismo, la gente, ustedes saben lo que es la corrupción y necesito decirle. Mandan a matar gente para mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque quieren las cosas de este mundo, las pasiones de este mundo. El tipo no quiere una mujer, quiere muchas mujeres. No quiere sexo, mucho sexo. No droga, mucha droga. Es así. Entonces, si nosotros tal vez en otra dimensión, obviamente porque no tenemos los recursos, pero estamos igual que el mundo. Si alimentamos la carne, la pornografía, la bajeza, la inmoralidad sexual, todas esas cosas, somos de este sistema. Y le digo que este sistema va para atrás. Este sistema va a la autodestrucción. El mal, después de que hizo todo el mal que pudo, se autofagocita a sí mismo, porque es mal. Es mal. ¿Hola? Pasa con los sistemas también políticos. Nos pasó a nosotros acá muy cercanamente. Yo hice una lectura. Nuestro ex gobernador Alperovich decía que la oposición le ponía palos en la rueda. En las últimas gobernación que él accedió, prácticamente no tenía adversarios. De 40 legisladores, tenía 36 o algo muy parecido. Es decir, no tenía oposición. Entonces, cuando los eliminó a todos, comenzó a eliminarse entre ellos. Se le fue a Maya y todas esas cosas. ¿Cuánto están entendiendo? O sea, que el mal no puede permanecer. El mal no puede permanecer por sí mismo. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión sabia. El mundo es mal negocio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar el espíritu. Entonces nosotros tenemos una voluntad y tenemos una vida. Debemos ver cómo administramos nuestro tiempo, cómo administro mis pensamientos. Hermano, usted tiene que poner a consideración en qué estoy pensando. Según el pensamiento de la gente es su vida. Según el hombre piensa es su vida. Si la persona piensa de maldad, su vida es una vida de maldad. Si piensa bien, es una vida de bondad. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿qué pienso? ¿Qué voy a aceptar pensar? ¿Qué voy a aceptar ver? ¿Qué voy a ver en la televisión? ¿Qué voy a ver en internet? ¿Qué voy a ver en el celular? Cuando tengo una media hora disponible voy a ingresar a internet. ¿A qué página voy a buscar? No sé si me está entendiendo. Es una decisión. O busco pornografía o busco un mensaje que me edifique. Tengo media hora. O leo la Biblia o qué sé yo, cualquier cosa. ¿Cuánto me está entendiendo? Es ahí donde nosotros debemos entender que es a qué alimento. ¿A qué alimento? ¿A qué alimento en cada segundo de mi vida? Si alimento el espíritu, gozo, paz, abundancia, mansedumbre, prosperidad. Si alimentamos la carne, orgías, envidias, traiciones y destrucción. Nosotros tenemos que elegir. Ahora bien, ¿sabe qué es lo maravilloso? Que tenemos la simiente de Dios y podemos manifestarlo a Dios. Antes no teníamos opción. Era carne, carne, carne. Ahora, o espíritu o carne. Por eso dice que pongo delante de ti la vida o la muerte. Escoge la vida para que vivas. Dios nos hizo libres. Antes no teníamos opción. Ahora soy libre. ¿Puedo vivir la vida de Dios o la del mundo? Porque mi carne está viva. Pero si yo alimento la carne, nunca podré manifestar. Quiero darle la regla de oro y terminamos. Y ahora le digo la verdad que terminamos. Gálatas capítulo 6, 14 al 16. Pero lejos esté de mí el jactarme a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Diga conmigo, regla de oro. Porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sean con ellos y con el Israel de Dios. Diga, están hablando de mí. Ahí habla claramente que somos el Israel de Dios. Pero vuelva al versículo
al versículo 14. Vuelvo al 16. Dice, todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Vuelvo al 14. Lejos esté de mí jactarme a no ser de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Diga conmigo, regla de oro. Dice que vive con esta regla. ¿Cuál regla? Crucifíquelo al mundo. ¿Qué significa? Morir al mundo. Muero. Yo con este mundo no quiero saber nada. Hay gente que le coquetea al mundo. Anda por el pecado. No ve pornografía, pero ve chicas con mallas. Y cada vez las mallas son más chiquitas. ¿Cuánto me están entendiendo? Pueden entender pocas palabras. No veo pornografía, pero ve chicas. En cualquier momento salta para la pornografía. La pornografía es un problema gravísimo en nuestra sociedad. Hermano, no le coquetea al mundo. Crucifíquelo. Ponga un filtro en su computadora. Usted conoce sus debilidades y el diablo también. Aléjese, aléjese, aléjese de todo lo que parezca. Le cuento brevemente una anécdota de un hombre. Dice que un hombre quería contratar, vivía en una mansión, en un lugar alto, en un cerro, y quería contratar un buen chofer, porque ella no podía manejar. Entonces llamó ahí a un llamamiento para empleados, y vino uno y dice, mire, necesito un empleado que me suba al cerro así. A ver, sí, dice, yo soy muy bueno. ¿Qué hace usted si usted vamos a dar vuelta al cerro y damos la vuelta y justo se hubo un movimiento sísmico y está rota la ruta, y falta un pedazo de ruta? Dice, yo puedo acercarme hasta el borde del precipicio, la mitad de la rueda del precipicio y la mitad para aquí. ¡Ah, la pipeta! Dice, yo puedo ir frenar, mire, al borde del precipicio, sin ningún problema. Yo conozco, dice. ¿Qué pasa? Pase otro. Ya ve, joven, dice, mire, si usted me viene llevando por el cerro y hubo un derrumbe y hay un precipicio y la ruta se cortó, ¿qué hace usted? Yo clavo los frenos lo más lejos posible del precipicio. Dice, usted va a ser mi empleado. ¿Cuánto están entendiendo? Hermano, el pecado no tenemos que andar cerquita, lejos. Entonces eso significa que yo lo crucifiqué. Con el mundo no tengo nada que ver. Y no estoy hablando del mundo físico, estoy hablando del mundo espiritual. Y yo pornografía, nada que ver. Orgías, nada que ver. Mentiras, nada. Soy honrado. Digo la verdad de manera compulsiva. Entonces cuando nosotros elegimos y optamos una y otra vez, optamos por la verdad, optamos por ser honestos, optamos por ser correctos en todas las cosas, somos justos en todas las cosas, entonces la vida de Dios comienza a manifestarse en nosotros. Viene el gozo, viene la paz, vienen las puertas abiertas, vienen los milagros, cosas maravillosas comienzan a suceder por una decisión. O alimentamos la carne o alimentamos el espíritu. Es una decisión personal, pero hay una herencia para usted. ¿Cómo podremos nosotros alcanzar la madurez? Alimentando el espíritu. Porque ese hombre espiritual que acaba de nacer tiene que ser alimentado para que alcance. Por eso dice apóstol Pedro, la leche no adulterada que nos va a alimentar, la palabra es la leche. Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra, vivir en la palabra. Entonces nosotros necesitamos comenzar a movernos y comenzar a tomar decisiones firmes de renunciar a este mundo. ¿Cuántos quieren entrar en la regla? ¿Cuántos se ponen de pie en esta mañana? Bendito sea Jesús. Hay una vida eterna, hay una vida de abundancia, hay una vida de bendición para ti. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos que crucificar al mundo y crucificar la carne. Bendito sea su nombre. Tenemos que renunciar a todo lo que nos oprime, a todo lo que antes causaba cosas en nosotros. ¿Cuántos quieren renunciar a toda opresión? Diga conmigo, renuncio a toda forma de opresión. Renuncio al mundo, renuncio a la carne, renuncio a la pobreza, renuncio a la enfermedad, renuncio a Satanás, renuncio a la iniquidad, renuncio a los límites humanos, renuncio al mundo, lo crucifico, crucifico la carne. Diga conmigo, someto mi carne tras de Dios. En el nombre de Jesús declaro que soy un hijo de Dios. Elijo por la vida, elijo la salud,
elijo la prosperidad, elijo el gozo, elijo la paz. Diga conmigo, declaro que la sangre de Jesucristo me limpia y corre por mis venas espirituales. Declaro que tengo la paz de Dios, la herencia de Dios, y que nada ni nadie alterará mi paz, porque elegí por Cristo. Cierra tus ojos, el Espíritu de Dios va a venir para convencerte. Espíritu de Dios, crucificamos delante de ti la carne en esta hora. Tenemos una vida y elegimos tu vida, Señor. Caminar por tus caminos. En este momento tú puedes entrar en comunión con el Espíritu y decirle: Señor, elijo por ti, elijo por ti, elijo por la vida. Elijo por la vida, elijo por ti, Señor. Quiero la vida, quiero la vida, quiero la vida, quiero la vida, quiero la vida. Quiero tu vida, quiero tu herencia, quiero madurar, quiero crecer, quiero alcanzar destino, Padre. Rechazo la carne, rechazo las pasiones y las obras de la carne, las rechazo, las crucifico en esta hora. En el nombre de Jesús declaro que la vida de Dios se va a manifestar en mí. Que soy sano, que soy libre, que soy próspero, porque recibo la herencia de Abraham, recibo la herencia de la bendición. Serás prosperado en todas las cosas y todo lo que hagas te irá bien. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que una unción de convencimiento por causa de la exposición de la palabra viene sobre este lugar ahora. Espíritu de Dios, ven a este lugar ahora. Está cayendo un Espíritu de Dios de convencimiento. Padre, yo te ruego que haya un espíritu de convencimiento en esta mañana. Elegimos por ti, elegimos la vida, elegimos por ti. Elige por el Señor, elige por el Señor. Elige. Shabarabaka, Shabakanta. Quédate un momento con el Señor. Entra en comunión con Él, entra en pacto con Dios. Entra en pacto. Para que vengas a reinar. Señor, ven a reinar a nuestras vidas. Venga tu gobierno. Te preparamos un lugar en nuestros corazones. Para que puedas disfrutar. Quiero que estés conmigo, Señor, todos los días de mi vida. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven, Señor, a nuestros ven corazones. Y toma tu lugar. Oh, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos el mejor lugar en nuestro interior, Señor, en nuestro corazón. Te queremos pedir que tú vengas a reinar con tu Espíritu Santo y nos guíes a esa vida abundante que tú preparaste para nosotros. Señor, elegimos por ti, sabiendo que tú ya habías elegido para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tus promesas que son sí y que son amén. Y declaramos un tiempo nuevo sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que viene un tiempo nuevo? ¿Cuántos han tomado la decisión de vivir una vida espiritual? Viene sobre ti un tiempo nuevo. Levanta tu mano ahí.
Declaro que todas aquellas decisiones Dios las está tomando en cuenta. Y declaro que Dios te ayudará para cumplir todo lo que en Cristo te has propuesto. Padre, un espíritu de fe, de convicción viene sobre nuestras vidas. Y declaramos que se levanta una iglesia que es sal, una iglesia que es luz, una iglesia que da el fruto del Espíritu, una iglesia que es levadura que leuda la masa, una iglesia que es un reino, una iglesia que gobierna, una iglesia que influencia, una iglesia llena de gozo, llena de paz, llena de los frutos del Espíritu. Padre, el mundo espera la manifestación de tus hijos. Eso somos nosotros, Señor. Declaramos que esta es tu casa, Señor, y que nosotros somos casa de Dios, y bendecimos esta casa, y declaramos que desde esta casa saldrán hijos bendecidos para alcanzar los propósitos y los destinos. Declaramos que este Padre bendecirá hijos que serán enviados a las naciones para transformarlas, Padre. Lo declaramos y lo establecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.